Eh, en el día de hoy, en el marco de los webinars promovidos por el Comité Español de la Automática, tenemos como invitado a Nicanor Quijano. Él recibió el título de ingeniero electrónico en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Luego tuvo los títulos de máster y de doctorado en Electrical and Computer Engineering of the Ohio State University en 2002 y 2006 respectivamente. En 2007 se vinculó como profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, en Bogotá, donde actualmente es profesor titular. A su vez, es director del Grupo de Investigación, Automatización y Control y editor asociado en varias revistas con un alto índice de impacto. Ha sido miembro World Governors en el IECUBO Control System Society para el periodo del 2014 y miembro del comité de programa en múltiples conferencias internacionales. Ha publicado más de 100 artículos de investigación en journals indexados, capítulos de libro, conferencias internacionales de alto impacto, y sus intereses de investigación se centran en el desarrollo de metodologías y algoritmos para problemas de control y asignación de dinámica de recursos basados en optimización distribuida en red. Se utilizan particularmente técnicas multiagente de aprendizaje bioinspiradas y aquellas basadas en teoría de juegos y dinámicas poblacionales. Estas metodologías y algoritmos se utilizan principalmente en problemática de energía, agua, agricultura, robótica, ciberseguridad y movilidad. Bien, quiero darte las gracias, Nicanor, en primer lugar, por haber accedido a dar la conferencia, tanto obviamente en el nombre del Comité Español de la Automática como en el mío propio. Muchísimas gracias y te cedo la palabra para que des tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Y pues espero que el tema que vamos a presentar el día de hoy sea de vuestro interés. Básicamente arranco con esta frase que me topé la semana anterior en el diario El País de España, pues en el marco de esta COP26 que tanto pues, influye a nivel mundial. Y pues Václav Smil es pues, uno de los divulgadores científicos más importantes y da pie un poco a explicar más adelante o, pues, el por qué hacemos lo que hacemos a partir de este problema del nexus que trataré de explicarles. Entonces, nuevamente a José Luis, a los organizadores del SEA, muchísimas gracias por la invitación. Estoy pues encantado de participar y el trabajo que vamos a mostrar en el día de hoy es un trabajo de múltiples personas, en particular nuestra colaboración con el profesor Carlos Ocampo Martínez en la UPC en Barcelona, cuyo estudiante doctoral en conjunto que tenemos, el Juan Pablo Martínez Piazuelo, ha venido desarrollando unas ideas que desde el punto de vista teórico y práctico les estaré mostrando. También les mostraré cómo estos mundos de los juegos y el problema del Nexus se unen dentro de una problemática nacional a partir de un proyecto de investigación que lideramos de la mano de la profesora Ángela Cadena y en el cual pues evidentemente hay un alto número de colaboradores que pues menciono aquí en la parte inferior de sus pantallas. Rápidamente y brevemente les mostraré de dónde venimos, o sea, de dónde estamos ubicados nosotros como institución y luego ya entraremos en materia para conversar un poco alrededor de los juegos evolutivos, el problema del Nexus, este modelamiento sistémico para ciudades con bajas emisiones, que fue lo que nos permitió llegar a este paradigma, y nos centraremos en particular en un Nexus que es el nexo entre energía y transporte, en particular en la carga de vehículos eléctricos. Terminaremos pues con unas conclusiones y una serie de agradecimientos a todo el grupo de trabajo con el que he venido trabajando en estos últimos años. Entonces, pues para los que no conocen, Bogotá es la capital de la República de Colombia, está ubicada justo aquí en el medio, estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y de estas fotografías quiero que observen particularmente esta que está aquí casi en la mitad de sus pantallas, que corresponde al Parque Simón Bolívar de Bogotá.
y ya les diré por qué es relevante dentro de mi charla. La Universidad de los Andes, que es el campus que ustedes ven aquí, se sitúa pues en la ciudad de Bogotá y actualmente pues digamos los rankings siguen siendo importantes para las instituciones a nivel mundial y para Colombia la universidad es la mejor posicionada a nivel Latinoamérica para el año 2020 y pues recientemente el 2021 esto fue ratificado. ¿De acuerdo? Esta institución pues también tiene relevancia en otras, digamos, en otros índices y es una universidad que posee cerca de 19.000 estudiantes, dentro de los cuales el 35% pertenecen a la Facultad de Ingeniería. Es decir, somos una de las, digamos, dependencias más importantes de la universidad. Incluso su fundación, como hablaré en un instante, depende o dependió de la formación de ingeniería, de la formación técnica. Y dentro de la Facultad de Ingeniería, unas de las líneas de investigación estratégicas que se crearon durante pues, la decanatura de profesor Alan Gauthier, resaltan la parte de agua, energía, infraestructura, materiales y tecnología de información y comunicaciones. Nuestra universidad fue fundada un 11 de noviembre de 1948 por este señor que ustedes ven aquí en la parte inferior izquierda de sus pantallas, el doctor Mario Lacerna, en el cual este fue un año turbulento en el país y se quería crear por primera vez una institución sin ánimo de lucro y secular en el país. ¿De acuerdo? Aquí pues teníamos otras instituciones de vieja data, fundadas pues algunos por ejemplo, la Compañía de Jesús, como fue la institución donde yo obtuve mi pregrado. Y con el paso del tiempo, esta institución fue creciendo. Al principio tenía una noción, una idea de hacer un programa 2-3, es decir, un par de años se realizaban en el país y el resto de los años de formación se realizaban en instituciones como la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, la Universidad de Pittsburgh y el MIT. Con el paso de los años y la financiación, como por ejemplo de la Fundación Ford, se empezaron a fomentar más programas de pregrado y fue de las primeras instituciones en el país en generar programas de posgrado a nivel de maestría, y en 1996 la creación del programa doctoral de la Facultad de Ingeniería, que fue el primero en el país. La foto que ustedes vieron previamente, que resalta pues, al doctor Mario Lacerna junto al personaje más famoso pues, de todos los tiempos, y que hace parte de este grupo de gente que colaboró con el pensamiento y la fundación de la universidad. Mario Lacerna viajó al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en su momento pues, para hacer de este grupo de gente que ustedes ven en pantalla las personas que ayudasen a el pensamiento crítico que caracteriza a la universidad. Sin embargo, a mí de esta foto me gusta sobre todo resaltar a la persona que menos se ve en la parte izquierda, que es János Lajos von Neumann o John von Neumann, como se le conoce. Este húngaro, ¿sí? Que pues, murió en los Estados Unidos en el año 1957. Ha sido uno de los científicos más sobresalientes, a mi juicio, en el cual realizó contribuciones en múltiples áreas del conocimiento, sobre todo en la que a mí más me interesa, que es la teoría de juegos. Cabe aclarar que también pues, para el área de control, Salomón Lefebvre es una de las figuras relevantes por su desempeño o pues, dirección del RIAS en su momento, donde trabajaron personajes como Sade, Kalman y otros para pues, el desarrollo teórico del área. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en la teoría de juegos, que en últimas es una metodología que utiliza herramientas matemáticas para modelar y analizar situaciones en las que interactivamente se toman decisiones. Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí en pantalla un juego clásico como es el juego de piedra, papel y tijera, ¿cierto? Que todos alguna vez jugamos cuando éramos niños, o bueno, seguimos jugando hoy para dirimir algún tipo de situación en la cual pues, se involucran una serie de actores que llamaremos jugadores o agentes,
¿sí? Que tienen diferentes objetivos. En este caso, en este juego particular, el objetivo pues es yo ganarle a mi rival, ¿de acuerdo? Esta metodología también ayuda a predecir comportamientos de los jugadores, ¿sí? Algunas veces sugiere cómo debería ser el juego para lograr maximizar el objetivo. Para el caso que resalto aquí en pantalla, pues esto es un juego de suma cero, en el cual pues lo que yo gano es lo que mi contrincante o rival pierde. Esto se puede ver desde un punto de vista matricial, es un tipo de juego que pues básicamente es más, digamos, sencillo de percibir, en el cual los valores que se encuentran dentro de esta matriz van a corresponder directamente a el pago que se obtiene. Si pues ambos jugadores juegan piedra, pues ninguno va a ganar, por supuesto. La piedra le gana a la tijera y pierde con el papel. Y de ahí pues su interpretación matricial. Estos son los más clásicos, los más básicos que ustedes, digamos, han podido observar en algunos casos, donde las estrategias de un jugador, del jugador 1, para este caso, corresponden a las filas, las del jugador 2 corresponderán a las columnas. Y hay otros juegos, como los continuos, estáticos, en los que digamos, estos pagos y estas estrategias tienen una representación continua a nivel de tiempo. Sin embargo, mi objetivo en el día de hoy es mostrarles una parte de los juegos dinámicos, en los cuales se caracterizan por una variación temporal en términos de las estrategias y los pagos. Y estas dinámicas están asociadas a una serie de ecuaciones diferenciales o diferencias, pues dependiendo la representación. Los juegos dinámicos tienen una serie de problemáticas dentro de las cuales ustedes encuentran cómo modelar el ambiente en el cual los jugadores están interactuando, ¿sí? Este modelo a partir de ecuaciones diferenciales pues trata de interpretar y de modelar lo que se tiene a nivel de las características del ambiente. También los objetivos de los jugadores, cómo se modelan, a partir de qué, cómo pudiese yo lograr, por ejemplo, unas funciones de pago asociadas a la interpretación de estos jugadores. Y también, en algunos casos, especificar el orden en el que se van a tomar estas decisiones por cada uno de los jugadores y agentes disponibles. Hay varias clases de juegos dinámicos, los juegos estocásticos, los juegos diferenciales, pero los que más me interesan a mí en particular son los juegos evolutivos. A mano derecha en pantalla y pues en la parte inferior ustedes van a encontrar a estos dos ingenieros de formación que fueron John Maynard Smith y George Price, que a ellos se les atribuye la creación de los juegos evolutivos. Esto se dio en el paper seminal que ustedes ven aquí en la parte inferior de sus pantallas, de The Logic of Animal Conflict de 1973, en el cual por primera vez George Price le transmite a Maynard Smith la idea de tratar de interpretar la interacción entre animales o desde el punto de vista del comportamiento. George Price era un obsesivo por el concepto del altruismo. ¿Por qué emergía el altruismo en ciertos casos? En los juegos evolutivos el número de jugadores es bastante grande, ¿sí? Y se estudia esa evolución cuando hay una serie de interacciones entre estos jugadores. Dentro de los juegos tradicionales uno encuentra un concepto tradicional que es el equilibrio de Nash, que pues nosotros también seguimos manejando, pero en los juegos evolutivos se va un poco más allá y se tiene el concepto de las estrategias evolutivamente estables o evolutionary stable strategies, como se conoce en inglés. Dentro del juego que se propuso originalmente, ¿sí?, por Price en su paper sometido a Nature, pues cabe aclarar que Maynard Smith era el editor en ese momento del paper y finalmente pues, se unieron para publicar uno más reducido de lo que originalmente George Price había sometido. Estaba esa interacción de poder entender por qué dos animales con comportamientos, uno agresivo y otro pasivo, se enfrentaban. De ahí sale este clásico juego del halcón y la paloma, en el cual pues, su enfrentamiento va a llevar a una interpretación, y esta interpretación puede también verse desde un punto de vista matricial, en la que se obtienen una serie de pagos por cada una de esas estrategias.
Sin embargo, con el paso del tiempo, en el año de 1978, Taylor y Jonker alcanzan a determinar cómo estas dinámicas se pueden ver desde un punto de vista de una ecuación diferencial y se plantean por primera vez estos comportamientos dinámicos de las poblaciones a partir de lo que se conocen como los replicator dynamics. Estas dinámicas son unas dinámicas muy sencillas desde el punto de vista de aprendizaje, se conoce como un zero type of learning, en las cuales yo interactúo directamente, mi pago, mi fitness va a estar monitoreándose directamente con la fitness promedio, es decir, con lo que hacen los demás. Si yo tengo una fitness mayor, pues voy a tener digamos, una proporción de agentes que utilizan mi estrategia mayor, o si es menor, pues menor. Y con el paso del tiempo, pues se fueron generando otras dinámicas dentro del punto de vista de juegos, como los fictitious plays, los Brown-Neumann-Nash, las Smith Dynamics, las Projection Dynamics, Best Response y Logic Dynamics, que hacen parte pues de este gran conjunto de dinámicas evolutivas sobre las cuales nosotros hemos hecho diferentes trabajos a nivel de aplicación. En pantalla ustedes observan una aplicación de los Replicator Dynamics a un alto nivel. Este es un trabajo realizado entre las personas en Barcelona, Colombia y la Argentina, en la cual nosotros queremos controlar estos vehículos autónomos no tripulados. ¿A partir de quién? A partir de una estrategia en alto nivel basada en juegos. Dependiendo la distancia que se tenga entre ellos, ustedes podrán ubicar, pues en este caso, pues queríamos llegar a un consenso entre los mismos partiendo de un elemento de simulación y llegando a la aplicación. También se puede llevar pues a digamos, el estudio que nosotros realizamos desde el punto de vista de nuestras dinámicas, siguió con tratar de buscar cómo estas pudiesen ser discretas, porque pues todos los algoritmos originales han sido planteados a nivel de tiempo continuo. La comparación que ustedes pueden encontrar brevemente en el IFA World Congress del año pasado y en un paper que pues, sometimos a la Transactional System and Cybernetics, resalta directamente cómo son estas dinámicas desde el punto de vista de los replicators, las Smith Dynamics, los projection, y comparadas con otras dinámicas que han venido siendo desarrolladas, por ejemplo, por Jason Marden y su grupo, y Nally y su grupo, tanto en California, Santa Bárbara, como en Harvard, en las cuales la formación de, digamos, en este caso, pues unos agentes, simple y llanamente, pues puede ser mucho más rápido y mucho mejor dependiendo, pues, qué estrategia se utilice, ¿de acuerdo? Y no solamente qué estrategia se utilice, sino a su vez qué configuración de red, porque pues si nosotros tenemos información que se va transmitiendo entre unos y otros, pues básicamente vamos a poder llegar a un punto y un consenso pues para la información. En este caso pues tropas, entre comillas, de vehículos que se van desplazando, dependiendo pues si la red es tipo Watts-Strogatz o una scale free tipo de Bartabas y Albert, o las de Erdos y Renji, ¿sí? En las cuales pues yo puedo tener o no dependencia de las redes de comunicaciones, ¿cierto? Entonces, si yo garantizo estos grafos que estén conectados para todo tiempo, nosotros hemos demostrado que asintóticamente hay una convergencia, en este caso ustedes ven que se logra la convergencia a un mismo objetivo de parte de un líder, que es este robot cuya punto verde pues ilustramos. Sin embargo, pues si hay una desconexión en el grafo, en algún punto, ¿sí? Si la comunicación se desconecta, como lo pasa aquí a la mano izquierda, pues no vamos a llegar al consenso, más sin embargo, pues hemos demostrado pues una estabilidad en el sentido de Lyapunov para tal efecto, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues si el elemento estuviese conectado, convergeríamos a la formación deseada. Este trabajo está basado en una propuesta que nosotros hicimos a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y que ellos pues lo que querían estudiar realmente era los ataques que se pudieran llegar a producir en este tipo de formaciones de agentes. Entonces, imagínense, pues ustedes tienen una formación tradicional y de repente en esta formación tradicional, aquí en la mitad vamos a hacer un ataque al sensor de uno de estos robots. Pues bien, pues claramente la formación no se va a dar. En este paper liderado por Luis Burbano, vimos cómo realizar una estrategia de mitigación para que esto se lograse. ¿De acuerdo? Y pues la estrategia pues, nos permite lograr pues, tener una formación adecuada.
Veníamos desarrollando estos, digamos, de la mano de la Fuerza Aérea y a su vez, pues como todos los profesores, pues sometíamos más propuestas de investigación y logramos con la profesora Ángela Cadena y la investigadora postdoctoral Mónica Espinosa una financiación de parte del Reino Unido en el programa UK Pact para Colombia. Y esta financiación lo que nos permitió fue estudiar ciudades con bajas emisiones de carbono, en particular para nuestro país, y cuyo objetivo en últimas era proporcionar un enfoque con criterios técnicos, una metodología en últimas que utilizase unas herramientas con un conjunto de indicadores y modelos para poder brindar unas recomendaciones de política y regulación a nivel nacional para el desarrollo de ciudades sostenibles en el país. Lógicamente, esto tenía que estar atado por las sinergias a nivel de cambio climático, por eso pues arrancábamos con la definición de la COP26, que está pues precisamente en estos días, y los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que nos, digamos, competen a nivel mundial. Una aproximación a nivel de 5 actividades fundamentales en las cuales en la parte inferior de sus pantallas ustedes encontrarán el link que les permitirá bajar toda la información y el libro blanco que nosotros produjimos, es decir, esas políticas que hemos dejado a nivel nacional para poder tener e implementar estas, digamos, estrategias que son unas estrategias con una visión sistémica, dinámica y evolutiva, la cual fue aplicada a un par de proyectos a nivel, digamos, ciudad, Bogotá, ¿sí? Y región, y también lo extrapolamos a otras 3 ciudades del país, Barranquilla, Manizales y Villavicencio, las cuales pues tienen otras necesidades diferentes y las cuales nos demostraron que la metodología utilizada te permite cierta flexibilidad a la hora de implementar sus indicadores. Yo les decía la importancia del Parque Simón Bolívar que mostraba en esa foto preliminar, motivando un poco qué era nuestra ciudad o cómo era nuestra ciudad. Los dos macroproyectos que estudiamos están en el suroriente de la ciudad, ¿sí? El municipio de Soacha, que pertenece a Cundinamarca, y un proyecto que está en etapa de diseño, que es Lagos de Torca. Si ustedes pues, observan el tamaño, ¿sí? de los, digamos, macroproyectos estudiados, son bastante elevados, sobre todo a nivel de habitantes proyectados. En estos momentos, pues, esta zona tiene proyectados, ya está en operación, tiene proyectados cerca de 160.000 habitantes. Bogotá es una ciudad de alrededor de 8 millones de habitantes. Y esta parte norte pues tiene alrededor, o se proyectan alrededor de 350.000 habitantes. Y la aproximación de esta microciudad nosotros la atacamos desde el punto de vista de 6 sectores fundamentales. La parte de manejo integrado de agua y ecología urbana como ejes principales asociados con la parte de residuos, edificaciones, energía y transporte. Estos elementos, digamos, como les decía, los ejes de soporte a nivel de ecología urbana y manejo integrado del agua, nos permitían en últimas tener elementos para mitigación, adaptación y habitabilidad, en los cuales los sectores tenían que interactuar los unos con los otros. Es una metodología que considera diferentes etapas por cada uno de los sectores, a partir de una situación inicial, es decir, pues el estado mínimo de sostenibilidad que se requiere, llegando a una ciudad sensible A por cada uno de los sectores. Entonces, cada una de las etapas, cada uno de los sectores genera una serie de etapas y una serie de indicadores por cada una de estas etapas, teniendo esa visión de ciudad sensible a los ecosistemas, como ven en pantalla, al agua, ¿sí? A la parte de energía, a la parte de gestión de residuos, a la parte asociada con la movilidad y a la parte asociada con las edificaciones, construcciones. Todo esto, repito, es una visión dinámica y evolutiva que nos permite pues, ir atando cada uno de los sectores. Y el modelaje pues tiene que ser un modelaje sectorial y tener una serie de relaciones entre los mismos. Y ahí es donde entra el problema del nexus. Ese problema del nexus fue
planteado en el año 2008 en el World Economic Forum, en el cual se identificaron una serie de retos globales en términos de crecimiento económico y sobre todo asociado al nexo de energía, agua y alimentos, que va a ser uno, digamos, tridente, va a ser una de las grandes problemáticas que tendrán las ciudades en el futuro, ¿sí? La escasez de los mismos, la escasez de estos recursos. Y con el paso del tiempo, esto es un método de análisis para expresar, tratar de ver cómo se relacionan, empezar a dejar de ver las cosas independiente por cada uno de los sectores, empezar a ver cómo interactúan entre sí, ¿sí? Básicamente ha ido evolucionando de tal forma que pues, hoy en día, como ustedes pueden observar en la parte inferior de sus pantallas, Radin y et.al. Tienen una visión desde un punto de vista de un Cyber Physical System. Ya hoy en día ya empiezan a manejar el lenguaje como nosotros en el área de control lo estamos viendo y lo estamos conociendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dentro de este modelo sectorial, pues tenemos una serie de relaciones entre los diferentes sectores. A nosotros en particular para esta charla en la tarde de hoy, perdón, nos interesa fundamentalmente centrarnos en quién. Nos interesa fundamentalmente centrarnos en este paradigma entre energía y transporte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ver el problema del nexus, a partir de quién. A partir de, repito, pues esta parte, esta interacción entre la parte de precios, la parte de vehículos eléctricos, ya que se identificaron, digamos, una serie de posibilidades en Lagos de Torca, pues que es un proyecto en diseño, en los cuales los vehículos eléctricos, puntos de carga serán importantes, y cómo será esa demanda en la cual pues nosotros podamos interactuar. Entonces, este nexo entre energía y transporte, nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista de una asignación dinámica de recursos, ¿sí? Vista como un juego evolutivo en últimas, ¿de acuerdo? Entonces, unas dinámicas generales para tal efecto, pues son las que ustedes ven en la parte inferior de sus pantallas. Y el caso, o lo que consideramos nosotros, pues para este problema del nexo de energía y transporte, lo centramos directamente en el problema de los vehículos eléctricos o la carga óptima de vehículos eléctricos. Tratando o trabajando inicialmente en una microred, ¿sí? Una microred en el sentido del Lasseter, ¿de acuerdo? En el cual pues yo tengo mis límites bien especificados, ¿de acuerdo? Tengo unos elementos distribuidos, elementos de carga, ¿sí? Y en este caso, pues tendremos una serie de unidades de generación, de distribución de generación, de dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Y el objetivo es coordinar la demanda de potencia de las diferentes estaciones de carga. Aquí habrá diferentes estaciones de carga con respecto, pues, sujeto a una serie de restricciones a nivel de potencia y energía, en las cuales nosotros podamos tener o respetar, pues, una serie de perfiles, ¿sí? Ya bien sea determinados por energías renovables o por algún programa en respuesta a la demanda. Este trabajo que les estoy mostrando es básicamente lo que presentamos con Juan Pablo y Carlos en la CDC del año pasado, en la cual pues tenemos, digamos, una serie de aportes que ya les detallaré. Hay varios trabajos alrededor del problema de carga descentralizada, distribuida de vehículos eléctricos. Por ejemplo, el trabajo que tienen Shin et al., ¿sí? Busca pues, llenar esos valles, ¿sí? Lo que se llaman valley filling algoritmos, ¿sí? En los cuales pues, uno trata de compensar y cargar en esos momentos de manera óptima y descentralizada. Los trabajos de Tajani y Gramático pues, son muy parecidos. El primero usa juegos de campo medio, Midfield Games, y el segundo utiliza Aggregative Games para resolver Para resolver el mismo problema de coordinación de carga. Y el último que menciono acá, hay varios, repito, pues ahí están los trabajos de Hiskins, de Lowe y de otras personas, Dario Bauso y demás. Este último trabajo, lo interesante no solamente pues, es la parte descentralizada de la coordinación óptima de los mismos, sino el haber involucrado energías eólicas para tal efecto.
Nosotros, repito, vamos a trabajar, o el propósito de lo que yo les voy a mostrar, el trabajo de Juan Pablo, básicamente se centra en este problema de generar un método basado en un Residing Horizon Optimization que está basado en Multipopulation Games, en esta noción de teoría de juegos evolutiva que hemos trabajado y mostrado previamente. Los que estén interesados, les recomiendo muchísimo el libro de William Sandholm. El libro de William Sandholm muestra exactamente toda la teoría. William Sandholm, lastimosamente, nos dejó el año pasado. Él era un economista que se encargó realmente de condensar mucha de la información en la cual ustedes van a poder ver las relaciones directas entre los mundos de la parte económica y un poco lo que nos interesa a nosotros o que hemos visto a nivel de redes, por ejemplo, con los protocolos de revisión. Mucha de la información también está condensada en una special issue que realizamos en el año 2017 con Carlos para la Control System Magazine, en la special issue de febrero de 2017. Y nuestro paper resume muchos de los trabajos que habíamos hecho hasta el momento. Hoy quiero mostrarles pues, un trabajo más reciente. Entonces, hablemos un poco de notación brevemente, para que ustedes entiendan cómo es este paradigma y cómo puedo yo asociar este nexo entre transporte y energía con la problemática de juegos y este Residing Horizon Optimization que estamos planteando para nuestra solución. Entonces, nosotros vamos a dividir el tiempo en intervalos discretos, ¿sí? Cada uno con la misma duración, que es este delta T. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a tener unos Residing Horizon Time Slots en los cuales vamos a trabajar. Vamos a tener, pues esta va a ser pues nuestra ventana móvil, ¿cierto? Vamos a tener una serie de estaciones de carga. Este es el conjunto de estaciones de carga. Tendremos S estaciones de carga, las cuales tendremos un conjunto de aquellas que están activas. Para ello vamos a utilizar una variable delta T, que me va a decir si es igual a 1, es que hay un vehículo eléctrico conectado, si es igual a 0, pues no lo hay. ¿De acuerdo? Nuestro objetivo es ¿cuál? Pues básicamente vamos a utilizar esta variable X sub i, que va a denotar digamos, la proporción, la cantidad de potencia que va a ser asignada en la estación S en el time slot I. ¿De acuerdo? Y el problema de optimización que se plantea en este caso, pues es el siguiente. Aquí tenemos dos objetivos, G sub 1 y G sub 2. Este W es un parámetro para pues, ajustar, ¿sí?, la importancia relativa de las dos funciones, ¿de acuerdo? Pues a qué le queremos dar más peso, ¿de acuerdo? Y esto pues está dado por un elemento de la microred. Ya vamos a ver el concepto del agregador. Pero por ahora centrémonos en el G1, ¿sí? Pues los dos elementos de nuestra función de costo. Este G1 corresponde ¿a quién? Corresponde a tratar de minimizar esta desviación que se tiene entre el perfil de demanda pues, y lo que se tiene actualmente, ¿de acuerdo? El segundo objetivo, ¿sí?, el segundo objetivo que tenemos es tratar de maximizar la carga de los vehículos eléctricos, ¿cierto? En este caso, este término EDT, ¿sí?, corresponde a la capacidad de energía remanente de las baterías, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto lo que estamos tratando pues, es de llevar pues, a su máxima cantidad, tratar de asignar lo máximo posible. Lógicamente, pues esto está sujeto a una serie de restricciones, ¿de acuerdo? Vale aclarar, pues, perdón, el hecho de tener este elemento de esta forma, ¿sí? Pues simple y llanamente lo que estoy asumiendo es que podemos medir de una u otra forma el state of charge, ¿sí?, este factor esencial dentro de los vehículos eléctricos. Entonces, ha hablado un poco de las restricciones a su vez, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo no puedo asignar ni potencia si yo no tengo vehículos en esa estación de carga, ¿de acuerdo? También, por otro lado, la potencia en este Residing Horizon Time Slot, ¿sí?, que está dado pues, por este conjunto del que hablábamos previamente, no debe exceder la capacidad de energía de los vehículos eléctricos en la estación. ¿De acuerdo? La potencia colectiva, ¿sí?, la potencia colectiva en la estación, ¿sí?, o de todas las estaciones, perdón, no debe exceder la capacidad de potencia, este X máximo, ¿sí?, que soporta la microred.
en general. Y por último tenemos una restricción en las cuales las potencias asignadas no deben exceder la máxima capacidad de potencia y debe ser no negativa. ¿Esto qué implicaciones tiene, esta no negatividad? Que para este trabajo en particular no asumimos que exista el V2G, ¿no? Es decir, ese vehicle to grid, es decir, la transmisión de energía del vehículo a la red. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es esta visión descentralizada en la cual la microred va a tener un agregador. Ese es el que le decía, ese elemento que va a poder determinar pues alguna serie de variables, como ya lo veremos en un instante, por ejemplo, como ese parámetro W que ustedes veían en el algoritmo de optimización. Asumimos que existe una comunicación bidireccional. ¿Entre quién? Entre el agregador y cada una de las estaciones de carga, pero no existe información que se transmita entre las diferentes estaciones de carga. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo vemos esos dos mundos? Ya planteamos un algoritmo de optimización tradicional, les he hablado de juegos, pero ¿cómo unimos los dos mundos? Pues bien, imaginemos que tenemos una sociedad. Esta sociedad está compuesta de una serie de poblaciones, ¿cierto? Estas poblaciones harán las veces de jugadores dentro del esquema general de los juegos. Y cada población, si ustedes ven, cada población va a estar compuesta por pues, un número grande de agentes, ¿sí? Finito y constante. Y estos entre sí pueden interactuar entre ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dentro de cada una dentro de la población estará caracterizada por lo que se denomina una masa constante de jugadores, ¿sí? Eso implica que estos no pueden morir, ¿sí? Si lo vemos desde un punto de vista biológico, o retirarse o salir, ¿sí? De la población, ¿de acuerdo? Cada población también va a tener un número finito de estrategias, ¿sí? Para estos casos, este ejemplo, pues hemos planteado pues 4 estrategias dentro de la población. Vamos a denotar X sub I de S, la fracción de jugadores que utilizan la Y-ésima estrategia en la ésima población. Entonces, no sé, por ejemplo, pues para este caso tomemos ¿sí? X32 significa pues que va a utilizar, ¿sí? Va a utilizar pues en la población 2 la estrategia número 3 y esta va a ser la cantidad de jugadores que utilizan esa estrategia. Desde el punto de vista de lo que veníamos hablando, del problema de la carga óptima de los vehículos eléctricos, lo que tenemos es que la sociedad, ¿sí? Será nuestra microred y cada una de las poblaciones corresponderá a las estaciones de carga. Por otro lado, estas estrategias vendrán siendo ¿quién? Vendrán siendo pues para cada uno de los time slots que yo he decidido, ¿cierto? Cómo los iremos tratando y mostrando en últimas. Entonces, pues lo que tendremos es pues una serie de estrategias y aquí hemos añadido una elésima estrategia en todas las estaciones, ¿sí? Esta elésima estrategia será como una especie de estrategia ficticia, es más de software por decirlo así, la cual se encargará de ¿quién? De aglutinar a toda esa cantidad de potencia que no puede ser asignada, pues porque pues, no hay esa cantidad. Es decir, es para poder tener esas restricciones de desigualdad que planteábamos previamente en nuestro problema de optimización. Entonces, en últimas, y en resumen de todo lo que les he venido mostrando, pues lo que tenemos es una microred con una serie de estaciones de carga, ¿sí? En las cuales pues existen unos time slots, ¿sí? Y esos time slots, pues básicamente vamos a tener que unirlos ¿con quién? Pues con la estrategia ficticia que adicionamos para poder tener en cuenta las restricciones de desigualdad, ¿cierto? En la cual yo tengo una masa constante, ¿cierto? Es una masa constante pues que depende de esa energía que les decía previamente, dividido pues en este factor delta T. Y la fracción de los individuos que utilizan la Y-ésima estrategia en la ésima población corresponden a la cantidad de potencia que se debe asignar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esta noción general? Pues bien, el agregador, ese elemento de alto nivel, pues va a preguntarle a cada una de las estaciones de carga si tiene o no vehículo eléctrico conectado.
Entonces las estaciones le devuelven su estatus, ¿sí? Pues en un momento determinado y se actualiza ese conjunto. Básicamente el agregador le envía a todos la información de la demanda, el factor W y este factor Z que pues simple y llanamente tendrá pues esta potencia máxima y el número de estaciones de carga en el momento determinado. ¿Qué le devuelve la estación de carga al agregador? Pues bien, su estado inicial, qué está sucediendo en un momento determinado. ¿Para qué? Pues para que el agregador le envíe a todos cuál sería la suma total inicial que se tiene en un time slot determinado. ¿Sí? Con lo cual cada una de las estaciones de carga podrá decirle qué implicaciones tiene a nivel de las potencias y otros factores pues, que ya explicaré más adelante en el planteamiento del problema. ¿Qué hace el agregador? Pues bien, yo le voy a enviar de vuelta cada uno del total, de lo que se tiene a nivel total, y un factor que va a depender de la convergencia del algoritmo, que está asociado pues directamente a un elemento asociado a la prueba teórica que estamos incluyendo. Entonces, ¿qué se hace? Pues se le asigna a cada uno de las estaciones pues la cantidad de potencia deseada y se calcula la siguiente. Este cálculo, pues ya les diré cómo se hace, de esta forma. ¿De acuerdo? Este cálculo se hace de esta forma. Esta forma que ustedes ven aquí en pantalla corresponde a lo que se conocen como las Smith Dynamics. ¿De acuerdo? Recuerden que pues, cuando hacíamos la introducción veíamos esas dinámicas de Smith aplicadas pues, a un problema de formación de agentes como tal. ¿De acuerdo? En este caso, pues tengo una modificación, esta modificación de las Smith Dynamics reside en este factor teta, ¿de acuerdo? Este factor teta, en últimas, lo que nos ayuda o nos permite es incluir estos factores alfa y beta, que ustedes ven aquí en pantalla. Estos factores alfa y beta tienen incidencias directas sobre ¿quién? Sobre las restricciones no acopladas y las restricciones acopladas. Entonces, básicamente la modificación, sí, esta es una modificación que nosotros hicimos inspirados en el trabajo de Julián Barreiro y Gemidu Tembin en su momento. Nosotros pues hicimos unas modificaciones para incluir estas restricciones y atarlo directamente al problema de optimización que hemos venido trabajando muy bien. Fíjense que lo que yo les decía, pues aquí hay un protocolo de revisión que se ha modificado en los cuales hay una comparación de las diferentes fitness, dependiendo pues las estrategias que se tengan en dicho lugar. Recuerden que este NewDT lo que va a tener en últimas es esas estrategias asociadas también o pues incluyendo directamente esa nueva estrategia ficticia que hemos colocado, repito, para incluir las restricciones de desigualdad que teníamos previamente estipuladas. Entonces, si ustedes leen el trabajo, los convido a que lo lean y el que no lo tenga, pues con mucho gusto yo se los enviaría. Nosotros proveímos una serie de condiciones suficientes para garantizar la factibilidad de estas dinámicas, ¿cierto? Pues sujetos a unas restricciones tanto de energía como de potencia. Y a su vez demostramos que existe una convergencia asintótica del algoritmo a una solución óptima. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente ustedes podrán encontrar estos dos teoremas, ¿de acuerdo? Ese epsilon barra que envía el agregador que yo les mostraba en una de las figuras, uno de los elementos que enviaba el agregador, pues simplemente va a ser un upper bound pues que va a garantizar simplemente, pues es parte de la prueba de este segundo teorema, va a garantizar esa convergencia asintótica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un conjunto invariable, ¿sí? Que hace pues que el problema sea factible, ¿sí? Y en una segunda instancia demostramos esa convergencia asintótica utilizando pues la teoría general de Lyapunov para tal efecto. Entonces, ¿qué hicimos para ilustrar? En este caso tomamos 4 experimentos, se consideran 4 experimentos con diferentes estaciones de carga. Para el experimento 1 se plantearon 100, para el experimento 2 50, y los experimentos 3 y 4
se consideraron 10 estaciones de carga, ¿de acuerdo? Hay una serie pues, de parámetros que pues, no les voy a enunciar. Los experimentos 1 y 2 están diseñados para que las soluciones óptimas estén dentro del interior pues, del conjunto factible, es decir, que los X sub I sean estrictamente mayor que cero. ¿De acuerdo? Es decir, lo que yo asigno es estrictamente mayor que cero. Mientras que en los experimentos 3 y 4, ¿sí? Los experimentos 3 y 4, lo que se quería, pues también se podría incluir pues, esos límites, esos boundaries, es decir, mayor o igual que cero. Las restricciones de 4 son tales que la solución del experimento 3 no sea factible, ¿sí? Entonces, pues es parte de lo que se ve. En este caso, asumimos un delta T de 0.25 horas, ¿cierto? Y para todos los experimentos, la ventana de optimización, como ustedes pueden ver, fue de 10 horas, ¿de acuerdo? Pues el parámetro W es variable, y en este caso pues lo seleccionamos como igual a 10. Se asume también que cada estación de carga tiene una efectividad del 97%, es decir, 3% de la potencia se pierde para este caso puntual, ¿de acuerdo? Como se puede ver, sí, la demanda pico, sí, la demanda pico para este caso, en todos los casos, pues está centrada directamente en quién, cuando pues la demanda es la más alta, sí. Y si uno analizara, pues con respecto a los valores para estos efectos, para el experimento 1 se tiene un 87% del máximo, pues lo que es el Collective Energy Capacity, si la máxima Collective Energy Capacity. Para el 2 es del 96%, el 3 es del 98%, el 4 del 94%. Y en todos los casos, como ustedes pueden ver, el valor óptimo, fíjense que una solución centralizada pues asumiría totalmente full information para todos, información intercambiable, pues es un algoritmo de optimización tradicional, no es el basado en juegos. Fíjense que con el paso del tiempo, después de una serie de iteraciones, para cada uno de los experimentos, la solución se encuentra en el 0.004% de la solución óptima. ¿De acuerdo? Entonces, esta aproximación es una aproximación muy útil, ¿sí? Y que tiene estas dinámicas, además de, pues, de poder demostrar lo que se hace. Por cuestiones de tiempo, no les muestro, digamos, un poco más de lo que hemos hecho, pues básicamente actualmente, pues ustedes lo podrán ver en la CDC ahorita en diciembre, ¿sí? Y pues ya está disponible en la Control Systems Letters. Tenemos un trabajo pues, en el cual utilizamos el paradigma de Pak, Shama y Nuno Martins, que puede ser mucho más, digamos, visible para alguien de control en términos del concepto de feedback, ¿no? Aquí tenemos la retroalimentación, en el cual diseñaríamos un Payoff Dynamics Model y el Evolutionary Dynamics Model, ¿sí? Entonces, la salida de uno afectará uno de estos dos modelos, en los cuales, pues, dentro del payoff incluiríamos una serie de restricciones. En la Special Issue que va a aparecer el próximo año en la IEEE Transactions on Control of Network Systems, ustedes van a poder encontrar, pues es una Special Issue en Smart Cities, van a encontrar pues esta carga, ¿sí? Descentralizada de la coordinación de estos vehículos. También ahí en ese paper hemos, pues, el paper no lo aceptaron hace un par de días, ¿sí? Unas restricciones a nivel del feeder capacity, ¿de acuerdo? Y en ese caso se ilustran los ejemplos, por ejemplo, es el Congestion Games. El Congestion Game es uno de los juegos, digamos, más recurrentes digamos, en la parte de movilidad, ¿sí? El cual, pues, dependiendo pues, los pesos que se tengan, las vías que se puedan tomar de llegar a un punto A, un punto B, C o D, dependiendo pues estos pesos, ¿de acuerdo? Entonces, en últimas, pues lo que les he mostrado, les he mostrado es un esquema descentralizado con una serie de restricciones desde el punto de vista de incluir la optimización de los juegos poblacionales para resolver, tanto de manera teórica como ilustrativa, el problema de coordinación de carga de múltiples vehículos eléctricos, que hace parte fundamental de este problema del nexus, ¿de acuerdo?
Sin embargo, pues hay otros problemas de nexus que yo les decía son vitales e importantes y que por cuestiones de tiempo en el día de hoy no les voy a mostrar, pero pues aquí les dejo las referencias para tal efecto. El primero, o los dos primeros, corresponden a la tesis doctoral que sustentará Gregory Conde dentro de un mes en Barcelona. Es un estudiante en cotutela también con la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de los Andes, el cual se ha venido trabajando en el problema de agricultura, de irrigación, es decir, el agua, cómo afecta a este tipo de elementos. Por ejemplo, pues en el sur del país, en el Tolima, tenemos problemas con respecto al agua que irriga campos de arroz. En España también se tienen esas problemáticas, en el norte, cerca pues al Ebro, ¿sí? Ustedes tienen también esas problemáticas y pues se requiere que pues tanto energía como agua pues para tal efecto. En este caso nos centramos más en el modelo, control y estimación de sistemas de canal abierto, pues para que se entienda la problemática, y en un proyecto local con la Universidad de Ibagué estamos trabajando, incluyendo pues para esa apertura de las válvulas, elementos pues basados en energía eólica, fuentes no convencionales de energía, para que mezcladas entre los dos podamos llegar a algo óptimo, tanto bajo consumo de energía como baja cantidad de distribución de agua. El modelamiento de los agentes para estas zonas lo hacemos de la mano de la Universidad de Mons en Bélgica con el profesor Alain van de Bouwer y nuestro estudiante doctoral en cotutela, Jorge López, el cual pues hemos desarrollado una serie de modelos basados en agentes para entender pues cómo son los campos, y a partir de ello pues hemos desarrollado elementos pues de estimación para poder proveerle a los campesinos de ciertas zonas cuántos, por ejemplo, sensores podrían ser, digamos, los que realmente debe comprar, pues bajar el número de consumos. Y aplicaciones directas de estos elementos pues en el norte del país, en La Guajira, para pues distribución, digamos, elementos distribuidos estocásticos para la predicción a nivel eólico y solar, ¿de acuerdo? Agradecer realmente las fuentes de financiación que han permitido que estos trabajos se logren, y la colaboración internacional con múltiples universidades que nos han permitido generar estudiantes en cotutela, sobre todo en Europa, y pues ojalá pudiésemos lograrlo con algunos de ustedes y en otras partes del mundo. Y nuestro grupo de trabajo, ¿sí?, el cual pues básicamente es a quien deberíamos agradecer por toda el esfuerzo y realización. Juan Pablo pues es esta persona que está acá y pues a quien más debemos darles las gracias por el excelente trabajo que ha venido realizando en sus tesis doctoral. Entonces, pues con eso termino mi charla, mi intervención. Creo que tengo un par de minutos para una pregunta, José Luis. Muchas gracias, Nicanor. Enhorabuena por la presentación. Ha sido muy clara y bueno, y muy atractiva, vamos. Además abordas temas de suma actualidad, ¿no?, como la recarga del vehículo eléctrico, que yo creo que en concreto en España pues vaticinan problemas en el momento que haya una implantación masiva, que es, bueno, que se cree que será durante los próximos años, ¿no? Bueno, abrimos, si te parece, un turno de intervenciones, de preguntas, para que aquellas personas que quieran intervenir o hacer alguna consulta en relación a tu charla, pues que hablen en este momento, que se sientan libres de abrir el micrófono y de intervenir. ¿Alguna consulta, alguna cuestión? Bien, a mí, bueno, he visto que las aplicaciones son múltiples, desde la robótica hasta temas de emisiones, después en la recarga del vehículo eléctrico. Incluso he visto en tu Google Scholar pues, trabajos muy alineados con los objetivos de sostenibilidad, etcétera, y casi todo gira en torno a los juegos poblacionales, ¿no? Entonces, ¿en algún trabajo lo habéis hibridado con alguna otra técnica inteligente, sobre todo? Lo digo sobre todo a lo que nos dedicamos nosotros en nuestro grupo de investigación. Ok.
Pues en el último tiempo, pues digamos, la combinación máxima que hemos hecho es con, digamos, MPC, ¿sí? El Model Predictive Control ha permitido pues unir los dos mundos básicamente desde su visión, pero si uno toma la esencia de los Replicator Dynamics, por ejemplo, pues para hablar solamente de una de las dinámicas, estas dinámicas también pueden verse desde el punto de vista biológico, son bioinspiradas. Esto podría dar pie, por ejemplo, a un concepto en biología o en comportamiento ecológico que es la distribución ideal libre, ¿sí? La ideal free distribution, que es como los animales se distribuyen. Eh, más allá de eso, de esa parte inspirada, pues digamos, no la hemos combinado, pues por ejemplo, no sé, con una lógica difusa o un particle swarm optimization o un ant colony, pues para hablar de algunas técnicas o algoritmos evolutivos que se han trabajado. No sé, pues podría haber una opción, no sé, en este caso, por ejemplo, para estimar las fitness, uno podría lograr algo de este estilo, o sea, utilizar algún algoritmo evolutivo, ¿sí? Que pudiese estimar esas fitness y sobre eso en un alto nivel poder trabajar con las dinámicas evolutivas. Es una idea que pues en algún momento contemplamos, pero no la hemos desarrollado e implementado. Pero, pero sí, yo considero que, pues, digamos, estas dinámicas tienen algo también muy bonito y es su simplicidad, ¿no? Son ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, muy fáciles de manejar, incluso todas a partir de el paradigma de Sandholm, en el cual pues se incluyen los protocolos de revisión para entender pues cuando me, digamos, conmuto de una a otra, ¿sí? Y poder llegar a demostrar algo, ¿no? O sea, utilizar pues técnicas asociadas con Lyapunov, sistemas no lineales en general, pasividad, en el fondo, pues como hemos hecho en la parte de aguas también combinada, pero así una aplicación directa no la hemos hecho aún. Sería una oportunidad, sería chévere poderlo trabajar, José Luis. Teniendo en cuenta que yo no desconozco las técnicas de los juegos poblacionales, ¿qué ventaja destacarías tú frente a otras técnicas para tratar de resolver los mismos problemas? Desde el punto de vista, por ejemplo, o sea, de la aplicación, si nos remitimos al ejemplo que les mostré de lo que hicimos en Buenos Aires, en ese caso, pues la gente de Buenos Aires había planteado un problema alrededor, o sea, utilizar una técnica tipo pues, control robusto, pues, ¿sí? Sin embargo, pues, digamos, teóricamente funcionaba, se podía demostrar, etcétera, etcétera, pero llevarlo a la práctica ya era muy complicado. Entonces aquí, en ese momento, Ricardo, pues que estaba en Barcelona hablando con Carlos y Julián, pues llegamos a un consenso y dijimos, ve, ¿por qué no lo aplicamos a alto nivel? Bajo nivel uno puede aplicar un PID tradicional, pues para el manejo de los motores, pero en alto nivel es donde están los juegos. Y eso nos lleva a hacer una aplicación, digamos, sencilla, fácil y digamos, un poco rápida para este tipo de problemáticas. Lo mismo hemos visto, pues, digamos, con estos robotcitos, incluir esas restricciones. O sea, en los algoritmos de optimización, para que converjan más rápido, pues aquí las Smith Dynamics, por ejemplo, pueden converger más rápido que otras, como las state-based, ¿sí? Pero pues esto no, digamos, no busca pues, reemplazar, no sé, otras técnicas tradicionales. Algún estudiante mío alguna vez que trabaja en la industria petrolera en el país, él ha utilizado Replicator Dynamics para pues, asignar digamos, en diferentes tanques, pues ya a nivel un poco más macro. ¿Y por qué? Por la sencillez, repito, de la implementación del algoritmo, ¿sí? Y pues el hecho de poder garantizar la convergencia y la estabilidad asintótica. Entonces, a pesar de la profunda carga matemática que tiene, dices que la ejecución que es relativamente sencilla, entonces, a nivel usuario. Sí, señor, sí, señor. Sí. Eso sí, depende mucho de la selección de fitness que uno proponga. O sea, aquí pues claramente pues hay un montón de matemática detrás, pero para poder probar las cosas. Si vamos a la implementación, realmente no es que sea muy complicada y por ejemplo, si yo me vuelvo un poco aquí a este paradigma que estamos trabajando cada vez más, pues se ve claramente como esa, digamos, esa conjunción entre varios mundos.
aquí uno puede involucrar muchas de las, digamos, restricciones a nivel de optimización y las dinámicas planteadas a este nivel, ¿sí? Pues con el protocolo de revisión aquí para poder incluir las cosas. Entonces, yo creo que aquí hay una opción importante para llevarlo también al hardware. Y pues en el paper de la transacción en sistemas de cybernetics, que ojalá algún día vea la luz rápido, en ese lo planteamos todo desde el punto de vista discreto, es decir, para que se pueda llevar a una Raspberry, ¿sí? O sea, que ya tenga la aplicación física inmediata. ¿Sí? Muy bien, pues damos una última oportunidad por si alguien quiere hacer alguna consulta o alguna intervención. Nadie. Bueno, pues nada, felicitarte nuevamente por la presentación, ha sido francamente buena y nada, darte de nuevo las gracias en nombre del Comité Español de la Automática, en el mío propio, por supuesto, y nada, deseo conocerte en persona en algún momento. Muchas gracias. José Luis, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y quedamos pendientes pues para ver si podemos realizar algún trabajito futuro. Sí, sería muy chévere. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes por estar con nosotros. Damos por finalizado el webinar. Buen día. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Saludos, Nicanor. Hasta De Almería. Saludos de Almería. Un placer. Ahorita nos veremos en un mes. En un mes vamos a Barcelona. Sí, sí. Muy bien. Vale, un abrazo. Un abrazo. Te cuida. Chao. Bueno, bye. Chao.